Élite Televisión, Canal 45 presenta Última Palabra, un análisis profundo de los temas que interesan al país, en lo político, económico, cultural, artístico, social y deportivo, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Viteri. Atentos saludos amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Nosotros siempre estuvimos reclamando y porque no estuvimos de acuerdo de que se le haya metido la mano, literalmente hablando, al fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano en el gobierno anterior. Nosotros reclamábamos y decíamos, ese es el ahorro, el dinero de los maestros, sobre pretexto de que habían recibido alícuotas del gobierno nacional, que hoy por hoy la Contraloría ha dicho que no es así, que no hay fondos del Estado en el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano. Por decisión de las autoridades hoy se está revirtiendo, es decir, se está regresando todos los bienes y el patrimonio del fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano, lo que nosotros aplaudimos. Pero para conocer a fondo este detalle, hemos invitado al señor presidente del Fondo de Cesantía encargado en Cotopaxi, es el licenciado Santiago Yepes Tobar. Con él vamos a conversar en este programa para ver bajo qué condiciones, cómo se van a hacer las actas de entrega-recepción, los inventarios, cuánto es lo que les retiraron. Ojo que hubo atropello inclusive con las oficinas, con las instalaciones, con equipos, con los libros de contabilidad. Y ahora tendrán que responder cuál es el lucro cesante que deja esta intervención del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Son inquietudes que vamos a dialogar en este programa. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida saludaremos con nuestro invitado. Ya regresamos, amigos. Papá, ¿por qué es importante tomar agua? Bueno, mijo, porque ayuda al buen funcionamiento de tu cuerpo. Ah, por eso compras el botellón de agua. Pero, ¿por qué siempre compras agua San Felipe? Porque además de su increíble sabor, tiene certificados de calidad y sellos de seguridad. Y su trayectoria es una garantía. Recuerda, hijo, saber lo que consumes es muy importante. Botellones San Felipe, hidrata y protege a tu familia. No te dejes engañar. San Felipe, el verdadero sabor de la naturaleza. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Arrancaron las inscripciones para la nueva temporada de la Escuela Vacacional de Fútbol de Cooperativa Ambato. Disfruta tus vacaciones, aprende y pon en práctica tus habilidades en el balompié. Todo con instructores calificados desde la Academia de Fútbol Lion City. Inscríbete ya. Adquiere tu kit deportivo y obsequio por $25. Escuela Vacacional de Fútbol de Cooperativa Ambato. Para mayor información, acércate a nuestras oficinas. Esta promoción es válida para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Inicio del curso 9 de julio de 2019. Cooperativa Ambato, respaldando tu futuro. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. Hoy nos pueden ver y escuchar en el mundo a través de www.eliteradioytelevisión.com. El licenciado Santiago Yepes Tobar está con nosotros en su calidad de presidente encargado del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano en la provincia de Cotopaxi. Santiago, muchas gracias por comparecer a este espacio de análisis, este espacio de opinión. Usted conoce que siempre estuvimos respaldando la gestión, la lucha de los maestros para defender estos derechos, de un ahorro que supieron generar, que supieron utilizar y que iba creciendo. Lamentablemente las decisiones apresuradas, a veces mezquinas, hacen que se frenen
estos proyectos que iban en beneficio de miles de maestros y también de gente que no estaba dentro del magisterio, porque los planes de vivienda, los programas de vivienda favorecían también a ciudadanos comunes y corrientes. Santiago, ahora con esta buena noticia de que ya les están revirtiendo, de que le están devolviendo los bienes, los fondos, los recursos del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, ¿cómo se sienten en casa? ¿Cómo van a empezar? Porque también hay que tener cuidado de cuántos se llevaron y cuántos los van a devolver y en qué condiciones. Bienvenido, un gusto tenerle en este programa. Mi gratitud enorme a usted, Guido, por esa voluntad que siempre ha tenido de permitirnos expresar nuestra opinión. Ha estado siempre con nosotros. Un saludo cordial a las personas que nos miran a través de este prestigioso canal. Sí, bueno, usted me vio una sonrisita. Nos alegra realmente recibir la institución que la creamos, como bien decía usted, para tener una vejez más digna, con nuestro propio dinero, una vejez más digna. Usted sabe, cuando nos jubilamos estamos viejos, a lo mejor enfermos, y es cuando requerimos algún ahorrito pues para los medicamentos, disfrutar de los últimos días aquí. Esa fue la intención con la que creamos hace alrededor de 28 años el Fondo de Cesantía. Cuando pasó en el 2000 a nuestras manos para ser administrado luego de que quebrara Filambanco, empezó a crecer realmente y estaba a la vista ese resultado, una decisión arbitraria del gobierno anterior, pues nos dejó sin este sustento. Hoy las cuestiones legales se han investigado y empezamos el proceso de reversión. El informe de Contraloría es claro de que no hay recursos del Estado en el Fondo de Cesantía, y ese fue un informe favorable para los maestros. Ahora, mi preocupación es ese dinero. ¿Cuánto fue el dinero que total se llevaron de caja? Bien. Bueno, no fue por voluntad de Contraloría, primero. Esta Comisión de Control Ciudadano que se creó, acudimos a todas las instancias legales. Nadie nos tomó en cuenta. Esta Comisión de Control Ciudadano, ellos aceptaron. Y al revisar, le ordenan a la Contraloría que haga la auditoría y presente un informe. Hubieron dos anomalías bastante fuertes. La ley indicaba que para pasar los fondos de administración a ser administrados por el BIES, los fondos previsionales, debían cumplir, primero, la condición, tener dinero del Estado. Eso realmente, se contrató una auditoría para ello. Alrededor de 120 días antes de que salga el informe, ya Correa dispuso que se tomen los fondos de cesantía. Antes de que haya siquiera el informe, que es la otra anomalía, es decir, sin ningún informe. Obviamente falsificaron documentos, hoy están siendo enjuiciados. Eso es grave, pero claro. Con el superintendente de aquel entonces y quien ejercía la gerencia del IES, que son quienes forjaron los informes para este traspaso. Gravísimo. Gravísimo. En cuanto a los recursos, el BIES recibió 405 millones. 405 millones. De ahí, ¿cuántos años han pasado? Esto fue el 14 de mayo del 2015. Son 4 años. 4 y años. un mes prácticamente. Y un mes. Estos recursos debían generar utilidad. Lógico. Aparte de la utilidad, de la rentabilidad, el hecho de que 4 años de aportes de los afiliados. En los informes que indica el BIES ha habido nuevos afiliados, entonces es mucho más. El fondo de cesantía en nuestras manos crecía un promedio de 20 millones anual. En 4 años significa 80 millones. 80 millones. 80 millones. Deberíamos hablar por lo menos... bordeando los 500 millones. Deberíamos estar... 485, sí. Ahí, con los intereses. Hoy, el día de ayer estuvimos en Guayaquil,
en la rueda de prensa, en donde ya se manifestaba la recepción del fondo de cesantía, y brevemente se daba a conocer que tienen alrededor de 380 millones para entregarnos. Con una proyección para fin de año de unos 340, 350. En vez de crecer, se redujo. Terriblemente. Gravísimo. Pero tendrán que justificar los responsables. Desde luego, desde luego. Se empieza el día lunes, y les invito a los compañeros, a los medios de comunicación, a las 3 de la tarde en las oficinas del fondo. Se va a dar una rueda de prensa, esto es a nivel nacional, en cada provincia, para empezar ya a recibir los inventarios de cada oficina. Esto es aquí en la Sánchez de Orellana y Guayaquil. Sí, en las oficinas del fondo. Perfecto. Quienes estamos encargados vamos a recibir en provincias la documentación, para estas luego será trasladada a Guayaquil para que se haga la recepción consolidada nacional. Entonces, le esperamos. Muchas gracias, ahí estaremos para acompañarles, Santiago. Claro, tienen que establecer responsabilidades, porque en vez de crecer se haya reducido el fondo, no es lo correcto. Alguien tiene que responder y tienen que justificar. Ahora, ¿qué pasa con los bienes inmuebles del fondo? En algunas provincias, en todas las provincias, rompieron puertas y todo lo demás. Claro. En el caso de Cotopaxi, funcionábamos en el edificio de la UNE. Entonces, desmantelaron todo para ir a pagar arriendo. Se maltrató al magisterio porque no son cómodos esos sitios. Hay pérdidas terribles. En el plan de vivienda, construimos 6.500 casas, 6.000 vendimos, 500 quedaron sin ser vendidas, y en los 4 años no se ha vendido ninguna. Y particularmente los planes de vivienda que están en la costa realmente son pérdidas enormes. Por deterioro. Por deterioro. Aquí en Cotopaxi, dada la relación con el señor gobernador, con su parentesco con el presidente, le invitamos al plan de vivienda, le pedimos, pueden nombrarle como parte del proyecto de gobierno, no nos interesa eso, pero termine, ¿no? Influyan para que el BIES termine, y es el único plan de vivienda que se logró terminar. Lamentablemente están promocionando las casas a $93,000, costos que son sumamente altos para el común de los trabajadores. Inalcanzable para los recursos Así de un es, maestro. Sí. Un docente con 25 años de servicio, haciéndole en el BIES un préstamo solidario con su esposa, le darán unos 70,000, 75,000. El resto de dónde no alcanza. No alcanza. Y se supone que fueron creados como servicio social para el trabajador media para abajo. Ahora, ¿estas viviendas regresan al fondo? Claro, todo debería, y tendríamos que revisar contratos, etcétera. No sabemos cómo se dieron estas circunstancias. E incluso habíamos ya planteado en algunas reuniones en Guayaquil con la dirigencia nacional para que se revisen los costos de venta de las casas. Posiblemente nos tocará incluso perder como fondo de cesantía algo ahí, pero tienen que ser viviendas alcanzables para los trabajadores, para el magisterio y todas las personas estas viviendas, las que estamos viendo, hablando del sector de Niágara, cuando estuvo a cargo de ustedes como propietarios, ¿en qué monto estaban? ¿54, 55? La última etapa, ya por los costos de mano de obra y demás, llegaron a 69. 69. La última etapa. Más o menos por ahí deberían haber terminado los costos del resto. $70,000 por ahí, con los reajustes y demás. Bien, ahora, había una incertidumbre, por decirlo menos, de maestros que eran parte del fondo de cesantía, porque le metió mano el gobierno, porque intervino el BIES, etcétera. Muchos se retiraron, muchos se decepcionaron. ¿Qué va a pasar con esos maestros? ¿Pueden regresar? Claro, las puertas están abiertas, y más bien les invitamos a los profesores jóvenes que han ingresado, que se afilien al fondo de cesantía.
Va a haber, de hecho, hemos tenido beneficios importantes y vamos a continuar mejorando los servicios. Las prestaciones, los planes de vivienda, eso vamos a continuar porque eso es lo que necesita el maestro. Préstamos para las maestrías, hacer convenios con universidades para que les reduzcan incluso el costo. En fin, beneficios en función de mejorar la calidad de vida del docente. Qué interesante, esto es lo que interesa saber, que el fondo de cesantía vuelve a cobrar vida y vuelve a administrar sus propios recursos. Por ahí hay el tema de la generadora eléctrica, de sopladora, que era el proyecto. ¿Qué va a pasar con eso? El proyecto Sabanilla. O Sabanilla. Sí. Brevemente, esto no era del fondo de cesantía, por eso es que Correa no lo pudo topar. El fondo de cesantía auspició y a los accionistas docentes que éramos, nos hizo los préstamos para comprar las acciones. Esa era la intervención. Ese era el modus operandi. Del fondo de cesantía. Correcto. Y estaba previsto sacar títulos de valor para negociarlos en la bolsa de valores y el fondo de cesantía iba a ser el principal cliente, iba a comprar alrededor de 24, 30 millones de estos títulos de valor para terminar la construcción de la hidroeléctrica a un plazo de 10 años. En 10 años le cobraba el fondo de cesantía su dinero y los accionistas nos quedábamos de propietarios de la hidroeléctrica. Esa era la idea. Un negocio muy lucrativo. 5 millones anuales de utilidad, no es algo que se pueda despreciar. Al tomarse Correa el fondo de cesantía, ya no hubo quien nos dé los créditos para continuar con la obra. Se frenó entonces el proyecto. 13 millones de dólares recaudamos en la venta de acciones. Entonces con eso se empezó la construcción del túnel, se contrató ya la construcción de las turbinas en Francia, se trajo unas plumas para los túneles también, y se empezó la construcción de la casa de máquinas. Pero 4 años eso quedó botado. Para que no sea la pérdida total, la dirigencia que estuvo encabezando Sabanilla se mantuvo estos 4 años haciendo contactos en el país, fuera del país, personas interesadas en comprarnos el proyecto, en comprarnos la hidroeléctrica. Logramos hace poco un señor, un israelita, un empresario, radicado en Estados Unidos. Ya tiene el dinero, hoy cuesta 54 millones, es el faltante. Pero no pudo ingresar el dinero al país. Debió ingresar en diciembre, no pudo. En enero, no pudo. ¿Por el impuesto? No sé qué, no estoy muy al tanto del tipo de trabas que le pusieron. De todos modos, él con su propio dinero empezó ya a trabajar el túnel. Pero necesitábamos que nos pague para nosotros, los dueños de las acciones, ver qué podemos hacer, pues no, si emprendemos otro proyecto o algo así. No pudimos el día jueves conversar mucho de esto, pero tengo entendido que no logró pagarnos. Hoy que el fondo de cesantía regresa a nuestras manos, al menos en mi criterio, y lo manifesté en la reunión, ya no conviene vender las acciones. Aparte, o le vendemos al fondo de cesantía o continuamos con la idea inicial, que era que el fondo de cesantía nos compre los títulos de valor a 10 años plazo. Continuamos con darle viabilidad como el proyecto inicial. Así es. Usted entenderá 5 millones de utilidad anual. Todo gasto. Buena tasa de retorno. Por favor, claro. Podríamos empezar a levantarle al mismo fondo de cesantía si el fondo de cesantía decide comprar las acciones. Si no, pues nos dará una gran ayuda haciéndonos este crédito y podemos continuar ya con los trabajos de la central. Entonces, aspiramos, estaba previsto 1 año y medio más o menos de trabajos que aún falta. Ojalá en 1 año y medio ya podamos echarla a andar. Qué bien. Santiago, permítame ir a la pauta publicitaria. Está con nosotros el licenciado Santiago Yepes Tobar, él es presidente encargado del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Después de 4 años recuperan
sus bienes, recuperan sus recursos, recuperan lo que siempre les perteneció, lo que se echó en mano en base a la prepotencia. Y ahora los maestros tenían la razón. Están de plácemes, están de felicitaciones porque han recuperado los recursos que eran producto de su ahorro, de su trabajo, porque eso hay que felicitar. El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano ha sido un fondo que ha ido recogiéndose con el pasar del tiempo, casi 30 años que han trabajado en ese tema, y vean, en un momento pues de una decisión demasiado precipitada, se echó mano a unos recursos que le hacían bien inclusive al país. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos en este diálogo con nuestro invitado. Ya regresamos, amigos. Desde el inicio existió la música. Ahora existe Casa Musical Núñez. Contamos con la gama más completa de instrumentos musicales de las mejores marcas: Audix, Bose, Mackie, QSC, Remo, RCF, Harkey, Selmer, Line 6, Chauvet, Samsung, EAW, Proe y muchas más. Casa Musical Núñez. Tú tienes el estilo, nosotros las mejores marcas. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con salas de exhibición de audio, iluminación, escenario y parqueadero exclusivo para clientes. Casa Musical Núñez. Nueva dirección: calle Martínez 0144 y Pérez de Anda, sector del Parque Rodó, 242-0460. Visítanos www.casamusicalnuñez.com. Todos los días, cuando llegues a casa, Élite te tiene una pregunta. ¿Cómo estuvo tu día? Un programa que piensa en ti y te presenta lo que aún no se habla en la ciudad. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes. Te invitamos a explorar un nuevo tipo de paraíso, donde la prehistoria, la emoción y relajación fluyen en armonía. Porque el agua es vida y la vida es alegría. A solo 5 minutos del malecón en la ciudad de Atacames, descubre Aquapark El Suriyal, el lugar que soñaste. Arrancaron las inscripciones para la nueva temporada de la Escuela Vacacional de Fútbol de Cooperativa Ambato. Disfruta tus vacaciones, aprende y pon en práctica tus habilidades en el balompié. Todo con instructores calificados desde la Academia de Fútbol Lion City. Inscríbete ya. Adquiere tu kit deportivo y obsequio por $25. Escuela Vacacional de Fútbol de Cooperativa Ambato. Para mayor información, acércate a nuestras oficinas. Esta promoción es válida para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Inicio del curso 9 de julio de 2019. Cooperativa Ambato, respaldando tu futuro. ¿Cuándo es el programa? ¿El evento? ¿La entrevista? Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El licenciado Santiago Yepes Tovar está con nosotros en su calidad de presidente encargado del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Santiago, usted tuvo la gentileza de invitarnos para una rueda de prensa el día lunes en horas de la tarde. El afán es socializar estos resultados con los maestros, con los socios, con los accionistas directos, con los dueños del Fondo de Cesantía del Magisterio en Cotopaxi. Sí. Y que sientan precisamente que van a tener nuevamente en sus manos su institución. Ya. Por eso, y de paso, ruego 1000 disculpas, le causé parece que a la prensa algún inconveniente, porque a esa hora ya están cerradas la edición de los noticieros y demás, pero en la mañana no se podía hacer debido a que, como usted bien lo manifiesta, el magisterio es el que debe estar presente en recibir su institución. El día de ayer ya estábamos, como le comentaba, en Guayaquil, conversamos con el gerente general del Fondo de Cesantía, de la administración del BIES,
para que ya se contacte a las oficinas provinciales y empiecen a entregarnos la documentación. Entonces eso queremos luego de la rueda de prensa, pues que los maestros sean testigos y reciban los bienes de la oficina. ¿Alrededor de cuántos maestros hay aquí afiliados al Fondo de Cesantía, Santiago? No tengo la cifra exacta al momento, pero cuando estimado. estábamos nosotros en funciones eran 3.800 en la provincia. Son bastantes. Sí, es un número muy importante. 3.800, casi 4.000 maestros. Y era tal la credibilidad del fondo que teníamos compañeros, obviamente ya estaban cercanos a jubilarse, que aportaban 300, 400 y 500 dólares mensuales al fondo de cesantía. Personas que recibieron su dinero del fondo de cesantía, 30.000, 35.000 dólares. Cuando el IES, la cesantía general, les da 3.800, 4.000, 4.500 a lo mucho. Eso recibían de cesantía, de cesantía general del IES. Ustedes daban 10 veces y más. La cesantía general también es nuestro dinero. Pero o claro, parte de nuestro dinero. Obviamente. Entonces, sí, no hay un rubro fijo de ahorro, es voluntario, pero la credibilidad del fondo fue tal que los compañeros aportaban lo más que podían para recibir al final el beneficio. Obviamente tenía una rentabilidad importante también cada año y le hacía crecer su cesantía. A mí me llama mucho la atención y yo aplaudo eso, la ayuda que dan, la ayuda social que dan a los socios del Fondo de Cesantía. Un amigo maestro me decía, mira, yo para educar a mis hijos, dice, lo hice a base de créditos que facilita el Fondo de Cesantía, porque usted sabe que sobre todo el tema de las pensiones en las universidades pagadas particulares resulta alto, resulta oneroso para un maestro pagar reunido 1.500, 2.000 dólares. Decía, ve, eso es imposible. Si no hubiese sido por el fondo, dice, mis hijos no fuesen profesionales, al menos en esas universidades. Y había una particularidad adicional, la facilidad con la que el docente podía adquirir el crédito. No necesitaba, si tenía un ahorro importante, no necesitaba garantía. Ya. Y en todo caso, el monto en aquel entonces máximo era 8.000 dólares. Se podían cruzar las garantías, dos personas que deseaban el crédito. Dos maestros. O marido y mujer. También la pareja. Se cruzaban las garantías y ya obtenían 16.000 dólares, un préstamo al instante. Y era algo con lo que usted ya podía resolver algún inconveniente. Pero claro, pues. Arreglar su casa, hacerse un segundo piso, comprarse un carro nuevo en aquel entonces con esos recursos. Era importante, sí, hay gratitud en los docentes a este respecto. Tenemos que revisar las condiciones de los créditos. Hoy hay mucha restricción, ¿no?, en los créditos. Nosotros atendíamos alrededor de 30, 35 créditos diarios al inicio del mes, mucho más. A mediados de mes se nos acababa el dinero que le correspondía a la provincia, pedíamos prestados en otras provincias que nos den unos 100, 200.000 dólares más para atender a los compañeros. En alguna ocasión que estuve en el Fondo de Cesantía, 3 préstamos a la semana, 4 préstamos a la semana, y les ponían algunas restricciones, la firma, un rabito de más, ya no le aceptaban, le rechazaban, en fin, había mucha molestia en los compañeros con esta atención, con este servicio. ¿Cómo está el programa para el día lunes? Tenemos previsto, con la presencia de los dirigentes que aún quedamos en funciones, algunos se jubilaron ya, brevemente dar a conocer cómo fue la gestión para retomar, para recibir el Fondo de Cesantía hasta ese momento, lo que se ha hecho en estos 4 años a nivel nacional. Así es, brevemente, quizá algunos nombres de personas que están siendo responsables, que fueron responsables de esto y que están siendo llamadas a juicio, ¿no?, como el superintendente de aquel entonces, la gerente del BIES de aquel entonces, que tienen que responder por qué falsificaron esos documentos para que pase la administración a sus manos. ¿Alteraron ese documento y está aprobado? Es alterado ese documento. Nosotros en aquel entonces hicimos una publicación en los 3 principales diarios a nivel nacional,
copias fotostáticas del original notarizado y de el que le presentaron a Correa para que tome esa decisión. No puedo asegurar que Correa conocía de la falsificación o que conocía de lo que iban a hacer, eso no podemos asegurar, pero el documento fue forjado y eso lo determinó la Contraloría, porque precisamente en estas investigaciones les llaman a los señores, a estos señores del BIES, a ver, preséntenos el informe con el que se basaron para tomarse el fondo de cesantía. Y la respuesta, no existe, no hay, no encontramos. Carambas. Desapareció el informe. Es que era forjado, era forjado. Milagrosamente desapareció. Por obra y gracia. Entonces, así, esas son las condiciones en las que estamos. Igual hay juicios ya planteados a funcionarios por los préstamos vinculados, ¿no? Gerentes, parientes de gerentes, 5 o 6 meses afiliados al fondo de cesantía, reciben $300,000 de crédito, $200,000 de crédito. ¿Se dispusieron fondos? Se dispusieron fondos. Una afiliada hermana de un gerente, o esposa me parece, 7 meses de docente afiliada con $600 de sueldo, recibe $90,000 para arreglar su casita. $90,000. $90,000. Son despropósitos, ¿no? Es terrible. Se ve uno la magnitud con la voracidad que entraron a despilfarrar fondos. ¿No? Ve, entre las cosas que podemos decir, se pagan viáticos de $500 diarios. Los dirigentes viajamos en bus, viajamos, ¿no? En bus. El Fondo Cesantía no tenía carros, hoy tiene cualquier cantidad de carros. El día lunes nomás estuvo una persona encargada de vivienda, estuvo dándose la vuelta por la construcción. Vinieron en 2 camionetas doble cabina del año. Ya, es con decir, los recursos, con de, los los recursos de los maestros. Se quiso despedir al personal que nos ha acompañado 12, 15 años, 18 años. Se les quiso despedir para ubicar a su gente, liquidarles. ¿Con plata de quién? Del fondo de cesantía. Tuvimos que oponernos. Señores, si van a pagar de su bolsillo, está bien, liquídenles. Con dinero del fondo de cesantía, no. Los señores se quedan trabajando. Ahora, Santiago, de todos estos abruptos, de estos despropósitos, que no tengo otro tema, otro término que utilizar, tendrán que responder estas personas que estuvieron al frente del fondo, tanto a nivel nacional cuanto en cada una de las provincias. Sí, ya se iniciaron algunos juicios, ya están en conocimiento de la superintendencia. Luego de la auditoría van a saltar algunas otras personas responsables de estas cuestiones, de estas decisiones. E incluso, no sé, hay un consejo de administración o hay docentes que fueron elegidos para vigilar el funcionamiento del fondo de cesantía. Tendrán también que responder a ver qué hicieron. Obviamente. ¿Cómo permitieron esto? ¿No? Es terrible. Imagínense que los funcionarios de alto nivel, tipo gerenciales, tienen alrededor de 34. El fondo de cesantía les paga el impuesto a la renta y les paga el aporte personal al IES. Carambas. Privilegios. Ya. Privilegios. Le comento esto para que vaya ampliando su panorama de cómo fue manejado los recursos. Hay generosos con plata ajena, ¿no? Justo, sí. Entonces ahí se da la cuenta por qué en vez de crecer, claro, redujeron los recursos, claro. Ahí están. Ahí están los recursos. Obviamente con la auditoría va a salir los rubros y las cantidades y los responsables del manejo de estos dineros. Bien, ahora, de acuerdo, entiendo que ustedes van a seguir actuando de acuerdo al estatuto que debe entrar en vigencia o siempre estuvo en vigencia. Claro. La reversión contempla regresar a lo anterior. Yeah. Esto significa que entrará en vigencia nuevamente el estatuto con el que veníamos funcionando, con el que fuimos electos. Que luego habrá que revisarlo, como se lo ha hecho siempre,
nosotros nos reuníamos cada 2 años para rendir cuentas, hacer las propuestas que se requerían de cambios, se socializaba en el magisterio, en asambleas, y entraba en vigencia. Recorríamos la provincia, en nuestro caso, haciendo las asambleas sectoriales, se elegía a los delegados, se recogían las propuestas, luego se elegía con esos delegados la directiva provincial y los delegados para ir a la nacional a elegir la directiva nacional. Entonces nos toca retomar eso. En alrededor de 6 meses está previsto que ya tengamos un nuevo directorio. Qué bien. Y habrá obviamente, como usted manifiesta, los cambios. La demora de esta reversión fue porque había que derogar todos los cambios legales que tuvieron que hacer para que el BIES pueda asumir. Ahí no eligieron pues a los delegados como lo hacíamos nosotros en consenso, sino que a dedo. Por favor. Entonces, esas son las personas que también de alguna manera tendrán que responderle al magisterio cómo es que no se dieron cuenta o que permitieron que se den estos desmanes. Quienes se prestaron para este juego también tendrán que responder. Aquí todo lo que se hace se paga, en esta misma vida. Así nomás, el tiempo da la razón. Nosotros siempre estuvimos aquí en esta tribuna, inclusive recibimos amenazas de cierto sector diciendo que por qué intervenimos, que por qué opinamos. Cuando hay actos de injusticia nosotros tenemos que manifestar, cuando estamos en desacuerdo tenemos que decir, no podemos permitir cerrarnos los ojos y peor mordernos la lengua y no expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Se vio el acto de injusticia con el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano, protestamos y por eso siempre dimos espacio. En ese tiempo el licenciado Estuardo Cerda, como presidente, vino aquí y dijo, mira Guido lo que está pasando, nos están quitando, nos están echando mano a fondos que son estrictamente de los maestros que durante años habían ahorrado. Pero miren ustedes, pasó el tiempo y el tiempo nos dio la razón tanto a los maestros cuanto a los comunicadores sociales que estuvimos de este lado. Yo quiero felicitar a los maestros, felicitarles a ustedes como dirigentes, Santiago, y a través de usted a todos los que estuvieron en la dirigencia, porque fue un golpe duro, un golpe bajo para los maestros, y nosotros sentíamos ese dolor. ¿Cómo fueron a asaltar? Porque no hay otro término. Las oficinas de la Unión Nacional de Educadores, el fondo de cesantía. Nosotros tuvimos reportes de cómo rompieron las seguridades, sacaron las computadoras en camionetas, como que era cualquier cosa, y eso no estaba bien. Nosotros protestábamos eso, dolió mucho, Santiago. Sí. Se perdió documentación. A las personas de afuera, ¿cómo les dolió? Imagínense a quienes le peleamos por mucho tiempo para tener ese nivel de credibilidad, ese apogeo del fondo de cesantía. Sí, fue terrible. Atropellaron la dignidad de las personas. Una señora que trabajaba ahí le sacaron empujones, no dejaron entrar. Dijo, mis cosas personales, salga señora. Sí. No puede ser así. No nos dejaron sacar nada. Yo recuerdo, a mí me encantan las plantas, yo tenía en la oficina unas plantitas, no nos dejaron sacar nada. Si me permite, Guido, por favor, yo quiero a través de este medio expresarle mi gratitud a Estuardo Cerda. Entregó muchos años de su vida profesional para lograr el nivel que tuvo el fondo de cesantía en Cotopaxi, uno de los mejores fondos del país, si no el mejor. Tenía excelentes indicadores Cotopaxi, ¿no? Sí, a pesar de ser muy pocos afiliados, teníamos una presencia importante. Ese es un trabajo conjunto y con la guía, pues, el estando al frente Estuardo, que por cuestiones personales ya no está en la docencia, pero es un amigo entrañable al que siempre le vamos a estar agradecidos por su entrega en esta institución. Y al personal que elaboró siempre, las personas que llegaban al fondo, aunque parezca muy trillado, se ponían la camiseta del fondo, ¿no? Sin medir tiempo, esfuerzo ni nada. Y esa fue la razón por la que surgió esta institución. Quienes están ahí, quienes permanezcan, pues tendrán el respaldo de la dirigencia para lograr levantarle al fondo de cesantía. A los empleados les decimos que tengan la seguridad, somos docentes,
Esta es una institución de servicio, no está en riesgo sus trabajos, obviamente siempre y cuando respondan a los intereses, a los objetivos, a las políticas de la institución, de la nueva administración. Yo felicito y aplaudo este logro alcanzado por ustedes. Yo siempre he dicho, yo admiro y respeto la organización de la Unión Nacional de Educadores. A sus dirigentes siempre les hemos dado los espacios para que puedan manifestar su posición, que defiendan sus derechos. Y ligado a la Unión Nacional de Educadores siempre estuvo el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Por eso aplaudo y festejo también esta reversión que se está dando, que se devuelva lo que por historia le corresponde al maestro afiliado al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Reiteremos la invitación para cerrar el programa para el día lunes, Santiago. Sí, a los compañeros docentes, a los medios de comunicación, el día lunes a las 3 de la tarde en las oficinas del Fondo de Cesantía pues se va a dar la rueda de prensa en donde haremos una breve historia de estos 4 años de gestión que nos ha llevado para este momento. A los compañeros docentes, por favor, acompáñennos, es de ustedes la institución para que estén ahí en la recepción de esto. A usted, don Guido, la gentileza por habernos permitido este espacio para llegar a la ciudadanía con esta alegría, podemos llamarlo así, todavía un poquito no muy expresiva, pero va en ese camino. Vamos a lograr mejores días para la institución, para los docentes, en general a la ciudadanía. Seguro que sí, Santiago. Ahí estaremos el día lunes para ser testigos de este hecho histórico para los maestros, para el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Cómo no, muchas gracias a la invitación. Igual invitamos a todos los maestros para que vayan. Después no digan, no nos invitaron, no hemos sabido, no nos han comunicado. Comuniquen a los colegas maestros, a los compañeros. Pasen, ahora que tenemos las redes sociales, pasen la invitación hagan una cadena con los maestros y comuniquen. El día lunes a las 3 de la tarde estaremos entonces en esta rueda de prensa para esta reivindicación de los maestros en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Santiago, desearle éxito en la gestión. La recomendación es tenga mucho cuidado, porque claro, hay que ver cómo manejaron las cosas y cómo se recibe. Pues fotografías, copias y todo documento sirve ahora, ¿no es cierto? Para que usted después no sea el responsable como presidente encargado. Tanto hubo y ahora ¿qué hizo? ¿Dónde está la plata? Como decía Vladimiro Álvarez Grau. Gracias por estar aquí, Santiago. A usted, don Guido, la gentileza que ha tenido. A ustedes, señores televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares. Siempre a la orden, Élite Radio y Televisión, micrófonos, cámaras abiertas para los maestros y para toda la comunidad. Esa es la razón de ser del medio de comunicación. Ustedes, amigos televidentes, ustedes, maestros, ustedes, trabajadores, ustedes, amigos que hacen la Tacunga, Cotopaxi y el país. Amigos, a ustedes, mil gracias por su gentil sintonía. Les invitamos para que continúen con nosotros. Ya viene el programa ¿Cómo estuvo tu día? Felicidades, que la pasen bien. Élite Televisión, Canal 45, presentó Última Palabra, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Viteri.